Esta señora llega aquí a las 5 de la mañana en punto y dice que hasta las 9 de la mañana, si no viniste, ya no la vas a encontrar porque lo vende todo. Y si la fama nacional se la dio el presidente, la fama internacional vino con el documental. Esta es la única ciudad en Indonesia que aún sigue siendo regida por una monarquía. Solo accederé a casarme con vos si es que completas la imposible tarea de construir 1000 templos en una noche. Indonesia es el país de islas más poblado del mundo. De hecho, la isla de Java, donde nos encontramos en este momento, es la más poblada del planeta Tierra. Y la ciudad de Yogyakarta, donde estamos, dicen que es el alma de Java y la ciudad que tenés que conocer para decir que verdaderamente conociste la raíz de Indonesia. Una ciudad donde los locales están súper orgullosos y arraigados a sus antiguas tradiciones y cultura, y donde vamos a explorar qué es lo que no debe faltar en una primera visita a Yoya, mientras descubrimos un poquito más de la rica cultura de este país. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Acompáñanos a explorar esta ciudad que tiene algunos de los lugares patrimonio de la humanidad por la UNESCO más importantes de este país. Aquí andamos saliendo en la madrugada. Hello, yes. Yes. Morning. Morning, sir. Salamat pagi. Selamat pagi juga. Como pueden ver, son las 5:25 de la mañana y actualmente somos el número 4 porque al llegar nos dieron un ticket. ¿Puedes creer? Primera vez que nos dan un ticket para comprar comida callejera. Sí, esta señora llega aquí a las 5 de la mañana en punto y dice que hasta las 9 de la mañana, si no viniste, ya no la vas a encontrar porque lo vende todo. Si se preguntan por qué nos levantamos a las 5 de la mañana para tomar un ticket y probar un Jajampasar, es porque empecemos por lo primero. ¿Qué es un Jajampasar? Estos son dulces o snacks callejeros y lo que lo hace tan famoso este lugar es ella, Mbasa Tinem, que viene realizando una receta clásica hace más de 50 años. Una receta pasada por su madre y que ella dice le va a pasar a su hija el día de mañana. Como pueden ver, este lugar es parte importantísimo del centro, el núcleo de lo que es la cultura y la tradición en Yogyakarta. ¿Se acuerdan que les íbamos comentando cómo las personas están súper orgullosas de sus raíces? Bueno, esto es claramente esto, que vengan tantas personas a querer probar este famoso Jajampasar, que a mí me hace mucha ilusión probarlo, y podemos ver cómo ella, con una precisión de un chef, comienza con una cuerdita a ir cortando el arroz pegajoso, porque el Jajampasar está hecho principalmente de arroz pegajoso, de azúcar de palma, yuca y coco. Casi me olvidé, pero esos son los ingredientes principales. Si te preguntas por qué el Jajampasar de Mbasa Tinem es tan famoso, es porque el mismísimo presidente de Indonesia fue su cliente regular. Y si la fama nacional se la dio el presidente, la fama internacional vino con el documental de Netflix Street Food Asia. Para hacer comida callejera, uno cuesta 10.000 rupias. Llegó el momento de probar, ahora vamos a hacer los honores. Vamos a cortar aquí un poquito de arroz. Ay, así. Se nota que es arroz pegajoso, Se nota, ¿no?, que es arroz pegajoso. No lo veo apetitoso, pero sí que sí sabe apetitoso. A ver, el arroz, pero lo que le da el sabor es el azúcar caramelizado y el coco. Se siente bastante.
Aquí lo podemos ver, el coco. ¿Y esto qué será esto, no? Esto qué raro, parece una gelatina. Vas a tener A creo ver. que darle de una. Ajá. Sí, es una gelatina de arroz pegajoso. No tiene sabor, sino Todo que de todo arroz el sabor pegajoso. lo da el azúcar caramelizado y el coco. A ver, voy a probar yo. Es pegajoso, como el nombre. Unos momentos después. Perdón si me tardo en pensar, están procesando mis pensamientos y mis papilas gustativas. Sí, yo le sentí sobre todo sabor a arroz. No le sentí todavía mucho del caramelo. Tal vez tendría que probar esto, a ver, ¿qué sería ese pedacito? Pero se siente bastante el coco, ¿no? Se siente bastante el coco. Y como decís, ese sabor a caramelo de tierrita o el caramelo hecho, para nosotros sería como la jalea, un estilo así. Y como un azúcar que no es empalagoso. Eso también debo admitir. Sí. Es un sabor no empalagoso. Así que sí, ya saben que tienen que probar sí o sí en Yogyakarta. Y ahora sí hemos llegado a la avenida Malioboro, que esta es una de las avenidas más famosas de Yogyakarta, que va desde la estación de tren hasta el Palacio del Sultán. Es un lugar perfecto para caminar, pero sobre todo en la noche se enciende ya que hay muchísimos locales alrededor. ¿Sabías que Yogyakarta fue una vez capital de Indonesia? Esto fue durante la ocupación holandesa en el país entre los años 1946 al 49. Y ahora sí, después del dulce, hemos venido a completar el desayuno con algo salado y este es el plato nacional de Yogyakarta, se conoce como gudeg. Hay diferentes versiones, pero el típico es este que miren, tiene arroz, tiene este huevo que es como un huevo, me imagino, madurado porque tiene otro color, o tal vez lo hacen en soya porque mucha gente también lo coloca en soya. Después, lo famoso de este plato es la yaca, es decir, el jackfruit. Miren que lo tenemos aquí y dicen que no hay otro lugar en el mundo que haga este tipo de fruta de esta forma porque la cocinan en fuego lento con diferentes especias. Miren, acá está. Esto no sé qué es como una... no sé, ahorita lo vamos a probar. Esto es pollo y las especias, así que empecemos. ¡Qué rico! Tiene un sabor particular. Esto sí que no te puedo decir a qué sabe, porque de hecho, Yello, a ver, le vamos a pasar así un tenedorazo. Solo siento el sabor del jengibre con el que tal vez es cocido. Esto sí no sé qué es. Esto está muy extraño. Este es el tofu, ya lo encontré. Este es el tofu y está picantito. Vamos a pasarla a Yello para que lo pruebe. Me está mirando con cara de no quiero probar lo picante. ¿Para qué vamos a sufrir los dos? Sí, tofu picante. Muy picante. Así se lo pasé. Delicioso, porque el pollo está con una salsa encima de maní. ¡Wow! ¡Qué rico! Duro, me sorprende lo duro que es de cortarlo, miren. La textura no me gusta mucho. De todo creo que esto es lo que menos favorito. Vamos a puntuar las comidas que probemos. Esta yo le daría un 7. Un 7, me gustó. Me pareció un desayuno muy completo, casi un almuerzo para mí. No estoy acostumbrada a desayunar en tantas cantidades, pero lo considero que como tiene un sabor entre salado y dulce, da muy bien para que sea para el desayuno y bastante completo. Como que lo comes y vas a quedar satisfecho. Terima kasih. Terima kasih. Masih kurang 5.000. Yes. Iya. ¿Es okay? Oke. Okay. Terima kasih. Ah. ¿Cuánto salió? 50 menos 29. 21. 21. 21.000. Tardó, pero llegó. Qué malo, qué malo. Es muy temprano en la mañana, Yello. Uy, sí, claro. 21.000. Ok, muy bien. ¿A quién no Esa le es gusta hacer crueldad. cálculos matemáticos a las 6:30 o 7 de la mañana? A mí no. Pero lo importante es que se dieron cuenta
Hemos venido a comer a un gudeg súper tradicional que no hablaba la señora inglés, entonces sí, fue como que Yello le dio un billete más alto y ya con el cambio fue que supimos cuánto salió. Sí. Muy dulce, dice. Agua de coco. Wow, 3 nos puso. Le dije 1. Oh, vení. Ay, gracias. Thank you. Wow. Gracias. Bye. Qué lindo. Nos acaban de regalar agua de coco. Yo le quise pagar, no quiere. Prima casi. Ahora sí vas a estar bien hidratada con casi 2 litros de agua de coco Que me hago así. de bolsita, Acabamos en un mercado, no sabemos cómo. caminando. Sí. Pero sin querer queriendo. Qué linda la gente. Hay unos pescados en cajita como para regalar para una ocasión especial. Vengan a ver. Uy. Miren qué loco. Prima casi. Ok, estamos por entrar al Palacio del Sultán y ha costado 50.000 rupias los dos, o sea, 25.000 rupias la entrada. Caminitos, estamos por hacer un tour en el Palacio del Sultán y me está acompañando Ana y habla español muy bien. Esta es la única ciudad en Indonesia que aún sigue siendo regida por una monarquía y el sultán todavía sigue viviendo dentro de estas paredes. Este es un complejo de edificios de 14 hectáreas que son el centro político de la ciudad de Yogyakarta. Pero el sultán tiene poder político en Yogyakarta. Sí. Ya, pero el sultán también gobernador en Yogyakarta. Pero ahora poder político Indonesia presidente. Ya, entonces la diferencia sería de que hay muchísimos sultanatos en Indonesia, el único que tiene poder político es el de Yogyakarta. El nombre del sultán actual sería Sri Sultan Hamengkubuwono. Sri Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono. Hamengkubuwono. Sí, Ese sería el nombre correcto del sultán que está rigiendo en la actualidad. Sí, ahora Sultan 10. Sultán 10. Y hasta el día de hoy el sultán vive en estos predios, de hecho esto está dividido como mitad museo y mitad su casa. Pero casi nunca se lo ve, eso nos decía la guía. Musulmán hasta ahora máximo 4 esposas. Actual sultán solamente una. Sultán tiene más esposas. Pero sultán tiene más esposas, tener que permiso de primera esposa. Pero una permiso imposible. Pasado sultán muchas esposas, muchas concubinas. No permiso primera, segunda, tercera, no problema, pero de aquí símbolo de poder. Pero actual sultán ahora muchas esposas, muchas concubinas, símbolo problemas. Una esposa, una problema, muchas esposas, muchas problemas. En este momento estamos visitando el Palacio del Agua, también conocido como Taman Sari, otro de los atractivos principales en Yogyakarta. El costo de ingreso es 25.000 rupias por persona. Aquí nos está contando el guía que la mayoría de los turistas, dependiendo de la cantidad de gente que viene a un lugar, los llaman mosquitos. Entonces dice, en Bali, muchos mosquitos australianos. En Java, muchos mosquitos de China. Y aquí ya vemos 2 mosquitos bolivianos. Taman Sari se encuentra a tan solo 2 kilómetros del Palacio Real y es aquí los jardines de descanso. Podemos ver cómo era la arquitectura y los famosos baños donde venían las mujeres del sultán a bañarse y él las observaba. Es un lugar que fue construido durante el siglo XVIII, pero nos cuentan que actualmente está siendo enlistado para convertirse en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por eso la UNESCO ha dado dinero para que se restauren muchos de estos edificios. Así que si probablemente venís de aquí a 1 o 2 años, vas a ver todo esto más restaurado. Otra cosa es que este lugar tenía muchas funciones, pero al ser un jardín se imaginarán que era principalmente el área de descanso del sultán, área de baño, área de meditación, incluso un lugar de escondite.
Qué curiosidad, aquí a la gente le gusta mucho tener aves porque los domingos se juntaban para ver cuál cantaba más bonito y más fuerte y el que cantaba más fuerte y bonito le pagaba al otro la apuesta. Mini. Miren, aquí tienen el ejemplo. Esto no es una flor de verdad, sino son flores de plástico y aquí también decoran con cáscaras de huevo. Curiosísimo. Y aún así se ve súper bonito el jardín. ¿Te gusta? Me gusta, se ve diferente, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿qué opinan en los comentarios? Ahí comenzaremos a adornar todos los jardines con huevo. Un amor, nos ha hecho reír bastante. Ya hemos acabado la visita aquí en Damansari. Un lugar bonito, hemos estado como una hora, aproximadamente 1 hora y media tal vez caminando el complejo, que parece más grande de lo que yo pensaba. Y el servicio de Marcus no estaba incluido en el precio de entrada. Él se acercó a ofrecer su guía y nosotros accedimos y al final le dimos 100.000 rupias indonesia. Y aquí nos estamos consiguiendo estos rickshaws por 25.000 rupias. Nos están llevando del palacio a Damansari, de Damansari al palacio, para buscarnos un café. Italiano, ya. No, Bolivia. Spanish. Sí. Chao. Nos hemos trasladado a 1 hora y media aproximadamente del centro de Yogyakarta a uno de los lugares más visitados de todo el sudeste asiático. Estamos hablando del templo Borobudur. Pero para empezar, lo que debes saber es que esto lo tienes que planificar con tiempo, ya que las entradas se agotan muchísimo. Ahora han cambiado las regulaciones, por tanto tenés que ingresar a su página web y ahí tenés dos opciones de entrada. La primera, que solamente te va a permitir ingresar a, vamos a decir, el Ground Temple. No es a la estructura, pero sí vas a poder como que caminar por los alrededores. Y la otra es el Structure Temple. Vendría a ser el ticket de ingreso a la estructura donde vas a poder subir al templo. Yo te recomendaría, ya que vas a hacer el viaje, que intentes conseguir esa. Nosotros, por suerte, tuvimos la opción de conseguirlo. Y de hecho, la mejor hora para hacerlo es en la mañana. Ya no podés ingresar para ver el amanecer a Borobudur, pero podés ingresar, el primer horario es a las 8 de la mañana y te recomiendo mientras más temprano mejor, ya que aquí el sol apremia. Nosotros conseguimos entrada a las 12:30, por tanto, siempre, si te pasa como nosotros, gorra, gafas, protector solar. Lo bueno es que tu entrada ya te incluye agua mineral y el guía, y a nosotros nos costó 455.000 rupias por persona. Miren, con la entrada, como nosotros tenemos el ticket de ingreso a la estructura, también nos están dando estos zapatos. Así que, como ustedes saben, la mayoría de los templos budistas uno tiene que ingresar descalzo, pero como aquí el sol apremia, te quieren cuidar también, así que esto está súper bonito y te lo llevas de souvenir y también agua mineral. Borobudur es el templo budista más grande del mundo, construido en forma de mandala hace más de 1200 años y patrimonio de la humanidad desde 1991. Borobudur fue construido para la transformación espiritual. Son 10 pisos que representan las etapas de la vida, aunque actualmente solamente podemos acceder hasta el 9º. El primer piso representa la etapa más primitiva del ser humano y sus deseos egoístas. Se dice que a medida que vamos avanzando por los diferentes niveles, estamos pasando las diferentes etapas de la transformación espiritual. Cuando llegamos al 7º piso, estamos como en el purgatorio, ese espacio que está entre el cielo y el infierno y que nos permite ponernos a meditar antes de poder alcanzar el nirvana. El nirvana no es el paraíso, sino que es el estado en el que te permite no tener sufrimiento alguno. No hay pena ni dolor. El budismo no tiene Dios creador. De hecho, es un camino de enseñanzas que busca el crecimiento personal y se le dice Buda a aquella persona que ha logrado, después de mucho esfuerzo, alcanzar la paz y claridad mental, llegando así al nirvana. El nombre Borobudur significa Boro, cima, Budur, colina. Y miren la vista que tenemos al llegar al piso final o a la etapa final. Cima. ¿Te sentís con la mente más clara?
Sí, aquí uno va, hasta la vista tiene claro. Hermoso. El templo Borobudur fue construido por el siglo V y abandonado después de solamente 200 años de haber sido un lugar de oración budista. Y aunque esto es un misterio, hay muchas teorías de por qué sucedió. Una de las teorías dice que fue la llegada del Islam. La segunda teoría es la hambruna que sufrió la isla de Java. La tercera es el terremoto y erupciones del volcán Merapi. Y la cuarta es que este lugar estaba maldito. No sé, ¿ustedes qué consideran? Yo creo que tal vez fue un conjunto de todas estas teorías, pero después este lugar fue descubierto por los holandeses y como saben el día de hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y un lugar sorprendente que visitar. La visita es guiada y tenés 1 hora. La visita más larga que vas a hacer en Borobudur no va a ser el templo, sino todo el pasillo de salida. No tienen idea, estamos caminando casi 20 minutos con Yello y todavía no llegamos a la salida porque han hecho toda una viborita así de tiendas de souvenir. Largo, prepárate para más que tu caminada por el templo, para que camines tiendas de souvenir de salida. Todo muy bonito, pero miren, aquí dice salida y así vamos, no sé, ya 3 kilómetros creo. Y estamos entrando en otro punto importantísimo en la visita en Yogyakarta, los templos Prambanan. Este se dice que es el templo hinduista más grande del mundo, pero hay algunos que discuten que tal vez sea el segundo, porque si incluyen a Angkor Wat en Camboya, ahí está la pelea, pero Angkor Wat es una mezcla entre el hinduismo y el budismo. Si es solamente hinduista, pues estos son los templos que se llevan la corona de los más grandes del mundo. Sí, la verdad que el complejo ya al ingresar es bastante imponente. ¡Wow! ¡Qué increíble que se ven los templos! Y eso que todavía no hemos ni ingresado. Estos, al igual que Borobudur, son patrimonio de la UNESCO desde 1991. Y para la entrada es en la misma página web que Borobudur, solamente que acá no hay 2 tickets, simplemente es uno, sale 400.000 rupias indonesias por persona y no es por horario, así que vos venís y tenés todo el tiempo para recorrerlo a tus anchas. Si te das cuenta, tanto Borobudur como Prambanan son las entradas más costosas que vas a tener que pagar en tu recorrido por Yogyakarta, pero viéndolos de lejos creo que esto vale mucho la pena. Algo que me sorprende es que podemos ver que acá vienen personas también a rezar, o sea que son templos donde todavía se practica la religión, no solamente monumentos y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y de hecho dicen que este conjunto se construyó por el siglo IX y se construyó en honor a Shiva, aunque también hay otros escritos que dicen que fue para la Trimurti del hinduismo, que vendría a ser tanto Shiva, que es el dios destructor, Vishnu, el protector, y Brahma, el dios creador. Este conjunto de templos también es conocido como Siwarga, que quiere decir casa de Shiva. Consta de 3 patios y el primero es el más importante, por eso se encuentra en el centro de todo el conjunto. En total, entre todos estos 3 patios vas a ver 240 estructuras llenos de detalles. Los locales a este templo también le llaman Yoyoronggram por la historia de cómo fue construido. Hay la leyenda de que había una hermosa princesa y un rey que quería casarse con ella, pero que acababa de matar a su padre. Así que ella le dijo: solo accederé a casarme con vos si es que completas la imposible tarea de construir 1000 templos en una noche.
Lo que ella no sabía es que el rey Bondowoso también era un hechicero, así que mandó a llamar a todo su ejército de espíritus nocturnos para completar la misión. Al ver que estaban por completar todos los templos, ella pidió ayuda a todas sus damas de compañía. Por supuesto, no quería casarse con el asesino de su padre, así que ellas fueron y engañaron a los espíritus, haciéndoles creer que estaba por amanecer. Estos huyeron dejando solo un templo por completar. El rey, enfurecido por el engaño, dijo: solamente me queda un templo por terminar, así que serás vos, transformándola en la estatua de una diosa encapsulada en los 1000 templos para toda la eternidad. Y si les ha gustado esta leyenda, por favor denle me gusta a este video, porque nosotros aquí estamos aprendiéndonos los guiones, aprendiéndonos los cuentos, las leyendas, para poder no solamente que conozcan lo que es obvio, la historia y un lugar tan bonito, pero también yo creo que las leyendas y los misterios de los lugares los hacen muchísimo más ricos al visitarlos. De hecho, la estatua de la leyenda sí existe y está representada por Durga, la esposa de Shiva, comúnmente también llamada Lakshmi o Parvati. Y ahora, para no caminar todo el complejo del templo, también tenés estos carritos que por 20.000 rupias por persona nos montamos y nos llevan fácil. Algo que van a ver por todo el centro histórico alrededor del Palacio Real y la avenida Malioboro son el andón, que son estas carrozas a caballo. Pero yo les recomiendo, en vez de utilizar las carrozas a caballo, utilicen el rickshaw. Nos piden fotos. Bueno, más a mí que a ellos, pero sí nos piden fotos. Y nosotros curiosos de por qué les llamábamos la atención para sacarse fotos, porque seamos sinceros, nosotros no tenemos esa cultura de pedirle foto a un desconocido. Y nos dijeron que esto es para demostrar que hablan inglés, sobre todo los estudiantes hacen mucho eso, o incluso las personas para sus familias, para mostrarles que se pueden comunicar con un extranjero. Porque el inglés hasta el día de hoy sigue siendo un idioma, claro, no es un idioma nativo de acá, como saben, acá es el bahasa o el javanés. Entonces el inglés es uno que ellos van aprendiendo, e incluso los profesores en el colegio van y les dicen: ustedes si ven un extranjero, hablen, para que puedan así practicar el inglés. Así que una parte también me parece muy bonita, aunque muchos dicen que solamente lo hacen para decir que han hablado con un extranjero, pero aún así no llegan a practicarlo. Y si este video te ha gustado, no te olvides, por supuesto, darle me gusta. Tampoco suscribirte al canal dándole clic a la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos viajeros. Por supuesto, si tienes alguna duda, pregunta, te gustaría añadir algo, déjalo en los comentarios, que ese espacio es para vos. Y si quieres conocer más de comidas típicas de Indonesia, te recomiendo ir a ver el video que hicimos del tour gastronómico, que estuvo buenísimo, y te lo dejo aquí arriba.